Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo correspondiente al sistema esquelético. Para ello, entonces, vamos a trabajar lo que son las clases de huesos, cuáles son las partes de hueso y cuáles son los principales huesos que hay en el cuerpo humano. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las principales clases de huesos que hay en el cuerpo humano. Entonces encontramos huesos planos, huesos largos y huesos cortos. Ejemplos de huesos planos los vamos a encontrar en los huesos de la cabeza, ejemplos de huesos largos en las extremidades y ejemplos de huesos cortos como los de los pies. ¿Qué función cumple básicamente un hueso? Entonces un hueso tiene funciones de sostén, de protección, también interviene en el sistema de locomoción y en la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la formación de los glóbulos rojos de la sangre. Entonces vamos a mirar cuáles son las partes de un hueso y por qué tejidos están formados. Entonces para mirar las partes de un hueso vamos a tomar un hueso largo, en este caso un hueso del húmero. Entonces miramos que un hueso está formado por dos epífisis, una epífisis proximal y una distal. Entonces acá vemos una epífisis y acá otra, y por la diáfisis. También encontramos el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso. En el periósteo permite el crecimiento en grosor del hueso. Y acá en la epífisis nosotros vamos a encontrar que los canales de Aves que están unidos por los conductos de Wolman. Estos canales de Aves se van a llenar de cartílago, de sustancias como calcio, fósforo, para permitir el crecimiento de los huesos. Y acá un hueso está formado además por tejido compacto y tejido óseo, tejido esponjoso. Acá miramos que el tejido esponjoso está formado como por laminillas y dentro de cada laminilla va lo que es la médula roja, dentro de la cual se producen los glóbulos rojos. Entonces por eso se dice que tienen función hematopoyética. Y hacia el otro lado, hacia esta parte, entonces encontramos el hueso tejido compacto, que es el que me va a permitir el crecimiento longitudinal. En esta parte irían entonces lo que son las células formadoras de los huesos, que son los osteocitos. Los osteocitos son las células primarias o las células formadoras de hueso, y los osteoclastos son las células que cuando un hueso ya se está acabando permiten regenerar. Entonces estas son las partes fundamentales. Acá iría el periósteo. Acá podemos observar que un hueso también está irrigado, está totalmente lleno de tejido sanguíneo. Y acá el tejido esponjoso. Bien, entonces aquí vamos a observar lo que es el sistema esquelético. Vamos a ver cómo está formado un sistema esquelético a nivel general y ahora lo miramos por partes. Entonces tenemos acá irían los huesos de la cabeza, acá los huesos del tronco, las extremidades superiores y extremidades inferiores. Acá dentro de los huesos de la cabeza nosotros vamos a observar acá el frontal, que es el que está acá, que forma la frente. Tenemos acá los ungos, los lacrimales, que es donde la cóncava, donde van los ojos. Acá irían los nasales, maxilares superiores y maxilar inferior. Acá en esta parte así tendríamos los huesos de la columna vertebral. Ahora los nombramos más adelante. Acá tenemos la clavícula, tenemos las costillas, 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Se dicen falsas porque se unen acá al cartílago costal. Acá iría el esternón. Acá en esta parte entonces vemos las extremidades superiores. Entonces tenemos acá el húmero, el cúbito y el radio, carpo, metacarpo y falanges acá. Estas son las falanges. Extremidades inferiores tenemos acá el fémur, que es considerado como el hueso más largo y pesado del cuerpo humano. Tenemos acá la tibia y el peroné y la rótula, tarso, metatarso y falanges. Y acá irían los huesos de la cadera, los correspondientes a la cadera. Entonces tenemos acá el ilión, el isquión y el pubis. Esta sería la parte dorsal del esqueleto. Entonces aquí observamos la misma parte, pero por la parte trasera. Entonces acá vamos a observar los omoplatos que no vimos en la figura anterior. Estos son los omoplatos. Este es el occipital. Acá podemos ver cómo se integra acá el atlas y el ascis de la columna vertebral. Se integra acá en el occipital, se une. El occipital es todo esto, y acá irían los huesos parietales. Entonces acá encontramos los huesos de la cabeza en la vista frontal. Entonces todo esto es la frente.
el frontal, los ungulolacrimales, el nasal. Acá adentro vamos a encontrar el hueso etmoides, el vómer, maxilar superiores, maxilar inferior. Bien, entonces acá tenemos los huesos de la columna vertebral. Entonces vamos a mirar que los dos primeros huesitos, los que les mostraba anteriormente, los cuales se unen a la cabeza, que son el atlas y el ascis. Tenemos acá, estas son las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, que estas son las que van en el cuello, las cervicales, las dorsales que van en la espalda. Acá van las lumbares, vértebras lumbares, y aquí van 5 o 6 huesos fusionados que forman el hueso sacro, lo podemos ver acá, y acá podemos notar muy bien el coxis. El coxis forma 3 o 4 dependiendo de la estatura de las personas y de si es hombre o mujer. Entonces acá esto es el coxis. Esta es la visión anterior de la columna vertebral. Todos estos son los huesos que nosotros tenemos. Entonces 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 o 6 fusionados que forman el sacro y 3 o 4 que forman el coxis. Entonces estos son los huesos del tórax. Entonces vamos a encontrar acá, esto es la clavícula. Acá está la clavícula, acá está el esternón, lo podemos apreciar muy bien. Aquí están todas las costillas, entonces 7 costillas verdaderas, 3 falsas que son estas. Se unen acá por la última costilla a través del cartílago al esternón, y 2 costillas flotantes, acá las podemos observar muy bien. Y acá en esta parte entonces encontramos los huesos de la cadera. Los de la cadera están formados por el ilión, aquí los podemos observar mejor, el ilión, el isquión, y aquí iría el pubis. Ilión, isquión y pubis, y lo que vemos nosotros acá es el hueso sacro que forma parte de la columna vertebral, acá la vemos. Bien, entonces aquí vamos a ver las diferentes clases de articulaciones. Encontramos en pivote, que son las articulaciones del codo, encontramos la de bisagra en la rodilla, y encontramos aquí la silla de montar, que es básicamente en la del dedo pulgar, y la de la cabeza. Entonces encontramos acá la de la cabeza y las cavidades. Entonces encontramos acá la del hombro. ¿Listo? Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud en el transcurso de la clase estaremos resolviendo.